Bueno, estamos de regreso. Hemos invertido los roles desde hace algún tiempo en el canal del Orgullo Nicaragüense. Ahora María Mercedes Wong está en el set y nosotros en nuestra casa. ¡Qué cómodo! ¿Cómo estás? Un Bien, estoy placer desde... saludarte. Muchas gracias, Justo, como todos los miércoles, pero hoy estoy desde tu CIA, donde usualmente me entrevistabas cuando estábamos los ¡Qué dos en el alegre! set. Y qué bien se siente, Justito, esta CIA, ¿ah? Ya entendemos por qué la escojo siempre, ¿verdad? Sí, ya Bueno, entiendo por qué. hoy vamos a hablar de un tema muy importante y creo que muchos se estarán preguntando lo mismo que nosotros cuando hablamos de alimentos fermentados y la importancia que estos pueden tener para nuestra salud, para nuestra vida. Esto creo que los alimentos fermentados creo que han acompañado a la humanidad desde toda la vida. Totalmente, empezando por el alcohol, pero hoy también, ni modo, vamos a tener que hablar de eso también. Bueno, un gusto saludarlos a todos. Efectivamente, hoy vamos a estar hablando de alimentos fermentados, pero para poder hablar de los alimentos fermentados también tenemos que tocar un tema muy importante, que son las bacterias. Las bacterias a lo largo de la vida siempre las hemos ligado con enfermedad. Sin embargo, más del 90% de las células en nuestro cuerpo son células bacterianas, casi que más que células humanas. Esto hace un total de casi 5 libras de bacteria en nuestro cuerpo, Justo. Entonces, esto es muy interesante porque sin las bacterias, en realidad, nosotros como humanidad no podríamos existir. Ok, entonces, ¿por qué toco este tema de las bacterias? Porque casualmente la fermentación se da por un proceso bacteriano, usualmente a temperatura ambiente o temperaturas que no sean tan calientes, digámoslo de esa forma. Entonces vamos a ver por qué los alimentos fermentados ahora en nutrición han tomado un papel muy importante o se han puesto muy de moda, sobre todo en alimentaciones vegetarianas o veganas principalmente, pero sabemos de que todo eso aplica para los que comen carne también. Entonces, se han puesto muy de moda porque le han atribuido grandes propiedades para poder colonizar nuevamente la microbiota intestinal, es decir, las bacterias que ya tenemos en el intestino, y que estas pueden ayudar a nuestra digestión. Entonces, gracias a estos fermentados nos han vendido también la idea de los prebióticos y probióticos, que son, digamos, el alimento para poder dar de comer al intestino y que no tengamos problemas gástricos, si lo queremos ver así. Sin embargo, las investigaciones han demostrado que los alimentos fermentados no funcionan precisamente como esta gran publicidad que le han atribuido, ¿verdad? Porque no precisamente colonizan la flora intestinal o la microbiota intestinal. Y esto es muy importante dejarlo claro porque, contrario a eso, tienen otro efecto y es que ayudan a la digestión a nivel estomacal. Es decir, que en el intestino los fermentados, no tienen precisamente un papel medular para eso. Tengo una pregunta. Cuando hablamos que el proceso de fermentación se hizo, entiendo, corregime si no es así, para conservar o preservar. ¿Conservar? O preservar, porque, y ahí va la pregunta, si hablamos que con el proceso de fermentación vos puedes hacer que el alimento dure mucho más, entonces no es lo mismo conservar que preservar, pues digo, porque también hay un proceso químico para que los alimentos también perduren más. Entonces se hicieron para preservar en realidad y no precisamente para conservar, o podríamos decir un poco de los dos también. Ajá. Ok, pero que para eso, digamos, a nivel de industria sí se ha utilizado la parte de la fermentación, pero la fermentación sí cambia un poco la química del alimento, para bien dependiendo del alimento, ¿verdad? Porque eventualmente también el alimento se puede podrir, que esa sería la desventaja. Pero volviendo como al tema del probiótico y el prebiótico, a diferencia de lo fermentado, a nivel de intestino, lo ideal es siempre no comer alimentos que puedan jugar esta flora intestinal, es decir, que no la tengan que barrer. Idealmente es no tomar antibióticos, al menos que sea ultra necesario y que sea mandado por un médico, el médico de cabecera, cuando en realidad se tiene una enfermedad que lo merite, ¿verdad? Como tal, porque sabemos que la farmacoterapia puede barrer esa flora intestinal. Por otra parte, hay que suprimir alimentos que lamentablemente barren con nuestra flora, principalmente el alcohol, que a pesar que tiene un proceso de fermentación, el etanol como tal barre la flora. Además, tener Dígame. Estaba viendo algo que decía un día de esto, que a veces recomendaban, por ejemplo, tomar una vez al día una copita de vino, pero ahora los científicos coinciden que no es tan así, que el alcohol
causa sus efectos y son nocivos, pues. Exactamente. Antes se recomendaba, digamos, una copa o una cerveza para las mujeres o de 1 a 2 máximo, ¿verdad?, para los hombres al día. Pero ya está más que comprobado que más de 14 tragos a la semana ya podría ser contraproducente. Y efectivamente las últimas guías, sobre todo las cardiovasculares, ¿verdad?, evitan, o la recomendación no es que la persona tome alcohol, y es precisamente porque desde nuestra silla como dietistas, nutricionistas, tenemos que cuidar el intestino del paciente, porque ya hemos hablado que la microbiota es un universo que va a dictar el comportamiento casi que de nuestro metabolismo. Ok, entonces siempre limitar los azúcares ultra refinados, ¿verdad? Intentar aumentar la fibra dietética por medio de frutas, vegetales o alimentos integrales también es muy importante para evitar el estreñimiento, que eso es lo que también va a prevenir una inflamación de nuestro colon. Ahora, los fermentados, ¿por qué sería tan importante meterlos en nuestra alimentación a pesar que no precisamente colonizan nuestro intestino? Aquí hay algo muy bonito y es que los fermentados ayudan a la digestión, porque mientras los alimentos fermentados se van fermentando, ¿verdad?, valga la redundancia, van, digamos que matando algunos antinutrientes que se llaman, es decir, algunos nutrientes que no dejan que la digestión sea igual de fácil. Es decir, que los fermentados podrían utilizarse como una enzima digestiva, si lo queremos ver así. Ahora, ¿cuáles serían estos alimentos fermentados, verdad? En Nicaragua tenemos uno muy, muy popular que yo honestamente sí lo recomiendo muchísimo porque es de bajo costo y es muy rica, y es la leche agria. No sé si como buen buaqueño te gusta la leche agria, justo. Por supuesto, me encanta. Ok, la leche agria es un alimento fermentado y bueno, es parte de la cultura culinaria nicaragüense que se puede acompañar con alimentos ricos en fibras, como por ejemplo el gallo pinto, los frijoles o la tortilla. Entonces, esa sería como mi recomendación número 1 de bajo costo. Por otra parte, el yogur también ha tomado mucha popularidad, ¿verdad? Sin embargo, el yogur apenas tiene poquitos microorganismos que son los que ayudan al proceso de fermentación para que se forme el yogur. Y tiene un proceso, digamos que bastante engorroso al momento de industrializarlo. Ahora, hay otros alimentos que se han vuelto muy famosos en Nicaragua, como el hongo kombucha. No sé si lo has escuchado. Sí, sí, claro. Sí, ok. Entonces, el hongo de la kombucha es un alimento fermentado muy, muy bueno y en realidad sí ayuda a la digestión. Porque a nivel, digamos, de ácido gástrico, ¿verdad?, esta facilita que las carnes, sobre todo, se digieran de una mejor forma. Entonces, la kombucha... Ajá. Sí, terminada, pero te dejo la pregunta. ¿Hay algunos alimentos que no son indicados? Y la otra pregunta es, ¿recomendás alguna hora para su consumo o igual que los demás? Okay. La primera pregunta era como que si hay algún alimento que no recomiendo que se coma fermentado. Porque me mencionabas, por ejemplo, y veíamos en imágenes algunos alimentos que los consumimos diariamente. Exacto, pero si te fijas, en la mayoría de los alimentos que son fermentados son líquidos. Hablamos de la leche agria, el yogur, la kombucha, el kéfir o kefir también le llamamos, que ya creo que en Nicaragua ya entró el kefir. Y bueno, tenemos el repollo fermentado o el kimchi, que es también repollo, pero un repollo chino, que es fermentado y que casi no se encuentra en Nicaragua, pero no es muy difícil hacerlo. De hecho, si quisieran en redes sociales podría explicarles cómo se hace este proceso de fermentación. No es tan difícil y lo ideal siempre es hacerlo en casa. Entonces, bien, siempre y cuando sea líquido y esté algo fermentado, que no sea chicha de bruja o alcohol, sí, recomiendo cualquier fermentado que sea líquido. Sin embargo, en los sólidos hay que tener mucho cuidado porque ya sería una bacteria que el proceso de fermentación, digamos, no es el microorganismo necesario para ayudar a la digestión. Contrario a eso, podría ocasionar alguna intoxicación alimentaria, ¿verdad? Como un botulismo en los enlatados, o el pan que está mohoso, o los quesos cuando ya se pasaron. Eso ya no sería un fermentado propio para la buena digestión de los alimentos. Y la pregunta que te decía también es, ¿se pueden consumir a cualquier hora o hay una hora recomendable? En realidad se pueden consumir a cualquier hora. Mi recomendación sea con los tiempos principales de comida porque, como dije anteriormente, funcionan como una enzima digestiva, ¿verdad? No para colonizar la microbiota intestinal. Hay que aprender a separar eso, sino que actúa a nivel gástrico. Entonces, con los tiempos principales de comida, que es donde usualmente nos llenamos de gases, no precisamente con las meriendas, sería bueno introducir algún alimento fermentado.
Yo te tengo esta pregunta y probablemente muchos de nuestros amigos televidentes se la hacen. Cuando hablamos que muchos de los alimentos fermentados vienen enlatados y los podemos confundir muchas veces con otros alimentos que no son recomendables, ¿cuál debería ser el criterio para seleccionar uno en relación a otro? Bueno, en caso que venga enlatado va a depender mucho si la persona está sana o no, ¿verdad? Mi recomendación es siempre que tenga menos de un 4% de sodio, principalmente porque lo enlatado tiene bastante sodio, ¿verdad? Ahora, si hablamos de fermentos enlatados como tal, no me preocupa el azúcar porque en realidad el azúcar como tal no ayuda a fermentar, sino que ayuda a conservar el alimento, ¿verdad? Como, no sé, una miel, por ejemplo, una jalea o una mermelada. Entonces, el criterio va a depender de cada patología del paciente, pero bueno, idealmente es de que el alimento no venga empacado, ¿verdad? Sino que si lo podemos hacer en casa, pues mucho mejor. Ahora, no malinterpretemos que el yogur no sea bueno, pero no es el favorito cuando hablamos de fermentado. Uno de los top es la kombucha en este momento. Muchas gracias, María Mercedes. ¿Cómo te podemos encontrar, por favor, en redes? Pueden encontrarme como Nutrimental con doble M. Estoy en Facebook, estoy en Twitter, estoy en Instagram y así que cualquier cosa, ahí siempre estoy respondiendo mensajes, siempre me están preguntando cosas e increíblemente justo, ya hemos llegado a otros países. Qué alegre, qué alegre. Eso me gusta, que nos estamos internacionalizando. Exacto. En este mundo globalizado. Muchas gracias. Feliz día. Gracias, igualmente, justo. Saludos. Vamos a hacer una pausa y ya venimos.